nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Comenzamos la solemne celebración de este domingo conmemorando la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén en vísperas de su gloriosa pasión. Con ramos y palmas, con cánticos y aclamaciones, queremos expresar nuestra actitud de fe, conversión, adhesión a Jesucristo, actitud que ha debido ir madurando en nosotros durante la Cuaresma. Elevamos los ramos para bendecirlos, después rociaremos con agua bendita, pero no hace falta que llegue el agua a todos, que la bendición se hace ahora. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y conceda a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos. Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, al entrar en ella encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis así: el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como Jesús les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino, y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría,
comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de la gente dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo: Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar las lecturas de la Palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Vamos a escuchar ahora el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Es un relato largo, pero vamos a leerla y a escucharla de forma breve. No obstante, fue mucho más largo para Jesús todo el tiempo que estuvo sufriendo, por tanto hagamos este pequeño sacrificio de escuchar la lectura de la pasión. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo repitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no he hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaba el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido.
Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por el medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos comenzado la Semana Santa con esta celebración del Domingo de Ramos. Podríamos preguntar, a ver, ¿por qué? Que la Semana Santa comienza con el recuerdo de un momento muy glorioso para Jesús, cuando el pueblo quería aclamarlo como rey. Pues fue precisamente eso lo que desencadenó la envidia y los celos de las autoridades de Israel, de Jerusalén, que dijeron: ya no podemos más, este nos va a quitar el puesto, luego tenemos que, de alguna manera, eliminarlo. Y por eso comenzamos hoy la Semana Santa con esta celebración del Domingo de Ramos. Pienso que debe de quedar muy clara una cosa, que la Semana Santa comienza hoy, pero no termina hoy. Es una semana y hay días muy importantes en medio, como son el jueves y el Viernes Santo. Ya no digamos el domingo, sábado por la noche, la resurrección de Jesús, la vigilia pascual o domingo de Pascua. Digo porque podríamos caer fácilmente en la misma tentación en que cayeron los habitantes de Jerusalén. Prácticamente los mismos que aclamaron a Jesús para que fuera rey, a los 5 días cambiaron de opinión. Y si el primer día decían: bendito el que viene en nombre del Señor, el viernes siguiente dijeron: queremos que sueltes a Barrabás, a este lo crucificas. Sabemos que los escribas, los fariseos protestaban: a ver, ¿por qué? Mándales a estos que dejen de gritar. Y les dijo Jesús: si estos callaran, gritarían las piedras. Lo cierto es que por mucho que se intente acallar y tapar la voz de Jesucristo, hoy, aunque solo sea un día, en el mundo entero, no hace falta que griten las piedras, porque nosotros, con nuestra presencia, con nuestros ramos, estamos aclamando al Señor. Pero mirad, de todo el mensaje de la Semana Santa, es muy rico, la lectura de la Pasión es realmente todo un tratado de psicología, porque aparecen ahí los personajes más raros, más distintos, más diversos, son los personajes de la Pasión, que pueden tener verse realizados perfectamente en el mundo en que vivimos hoy. Hay Judas, hay Pilatos, hay Herodes, hay mujeres como María Magdalena, hombres buenos como el Cirineo, hay todos los personajes que podamos imaginar en el mundo de hoy se encuentran perfectamente descritos en la Pasión. Pero decía que hay
una frase que es realmente impactante, y es la de Jesús, el Hijo de Dios, que estaba tan angustiado, tan agobiado, se sentía tan mal, que llegó a decir, lo voy a decir en hebreo después, ya seguro que lo sabéis traducir. En hebreo dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿A qué sabéis hebreo? ¿Cómo se traduce? Yo tenía razón que sabéis hebreo. Pues muy bien. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay más frases en hebreo que seguro que sabéis traducir. Por ejemplo, talita cumí. A ti te lo digo, niña, levántate. O éfeta, que significa abrir. Hay muchas más frases. Bueno, pues nos quedamos con esta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase, me imagino que vosotros como yo la habréis oído montones de veces a mucha gente que se siente agobiada, angustiada, triste por una enfermedad, por la muerte de un ser querido, por un desengaño amoroso, por una pérdida del trabajo, decir, pero Dios mío, ya no creo en ti, no me ayudas, me has abandonado. Bueno, no tiene que extrañarnos, si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, la llegó a decir, pues no es de extrañar que haya mucha gente que se siente también pues triste y agobiada. Sin embargo, fijaros, también a estas personas hay que darles una palabra de ánimo. Una palabra de ánimo porque precisamente la Semana Santa, no solamente el Viernes Santo, sino el cómo terminó, es una buena noticia. Me habréis oído comentar varias veces estos días, pues el cómo la Semana Santa, bueno, pues una época que no deja a nadie indiferente, aunque solo sea para ir a la playa o de vacaciones o a ver procesiones. Y cómo, bueno, pues hoy se insiste mucho en la Semana Santa como algo turístico. Esta mañana nos recordaban que la Semana Santa de Ponferrada tiene es de interés turístico nacional. Está bien, nos alegramos, pero luego la Semana Santa es mucho más que turismo. Por supuesto, es mucho más que turismo. Igual que en la calle por donde Jesús pasó desde el Palacio de Pilato al Monte Calvario, que le llamaban antiguamente la calle de la amargura, le llaman ahora la Vía Dolorosa, pues tampoco es igual de estrecha que cuando Jesús fue al Monte Calvario con la cruz a cuestas. Pero claro, hoy algunos hemos tenido la suerte de pasar por ella hace muchos meses, pues es una calle llena de tiendas, parece, no sé, el barrio húmedo de León o algo así, el ambiente que hay. Claro, esto de alguna manera es desfigurar es decir, si nos quedamos solamente en lo anecdótico, en lo turístico, pues es desfigurar la Semana Santa. La Semana Santa es una respuesta al dolor humano. Por eso la verdadera Semana Santa no es la que está catalogada como interés turístico local o provincial o regional o nacional, sino la que están viviendo todas las personas que sufren. Las gentes de Ucrania, las gentes de otros países. Hoy una parte de mi familia también, un primo a quien hace un año pues perdió un hijo, iba cruzando un paso cebra, un autobús se lo llevó por delante y han pasado pues un año angustioso y hoy pues tienen que enterrar también a la madre de ese chico. Yo me imagino que en esta situación pues podrían decir, pero Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo pues hay una respuesta a este dolor, y es que Jesucristo resucitó y que aunque ahora se nos hace difícil a veces algunas circunstancias de la vida, como se hizo a Jesús las interminables horas de su pasión y muerte, que también pueda decir, como dijo Jesús al fin después de tanto sufrimiento, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y descansó y entró a estar en comunión con el Padre. Por eso cuando rezamos el Vía Crucis recordamos todo el sufrimiento de Jesús. Al llegar a la estación donde dice Jesús muere en la cruz, digo, mira, es la muerte, pero es también el fin del sufrimiento, es una nueva etapa y todos, no nos engañemos, tenemos que pasar por todo ello. Por eso la Semana Santa es como una inyección de ánimo, de esperanza, que a pesar de todo, que a pesar de que algunas veces tengamos que decir, pero Dios mío,
¿por qué no te preocupas de mí? ¿Por qué me abandonas? Saber que, en definitiva, Él nunca nos abandona porque nos creó para ser felices con Él. Ojalá esta Semana Santa lo vivamos, no solamente hoy, como aquellos que aclamaron a Jesús en Jerusalén, sino acompañándolo como los que le acompañaron en el jueves, en el Viernes Santo, especialmente en su resurrección. Ponemos de pie. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo mediador nuestro. Por la Iglesia que sufre en sus miembros, que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, rogamos al Señor. Por la unión de las iglesias, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, rogamos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que, apurando el cádiz de la pasión, a semejanza de Cristo paciente, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, rogamos al Señor. Por nosotros que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se cumplan en nuestra vida, rogamos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de tu Hijo, para que se cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo,
Santo eres en verdad, Señor, Dios del universo, por este pan. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a Marisa y también a mi prima Pili, a cuyo entierro en Madrid, por supuesto, no puedo acudir. A ellas y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya.
Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Los oficios de la Pasión, el jueves y el Viernes Santo, serán, Dios mediante, a las 6 de la tarde. Sabéis que es mucho más importante el jueves y el Viernes Santo que el Domingo de Ramos. El Jueves Santo recordamos el gran regalo de la Eucaristía, y el Viernes Santo, pues la Pasión de Cristo. Es una ceremonia muy entrañable. También, bueno, pues os hago partícipes de lo que significa para mí este día. Hace 46 años exactamente, el día 10 de abril de 1976, recibía la ordenación sacerdotal y me alegro pues, de compartir este aniversario con vosotros. También veréis que hay aquí dos ramos de palmera. Son de dos personas que no están, de Ángel y Maribel, que están en Madrid, llevan pues, varios meses realmente de pasión con su hija Estefanía. Pues los queremos recordar de manera especial y pedimos también, ¿por qué no?, para ella, pues la curación. Por lo demás, desearos pues feliz día de Ramos. Yo sé que hoy habéis estrenado todos por lo menos la mascarilla, supongo. Entonces, pues que tengáis un feliz día y también pues una feliz de la Semana Santa, porque el unirse a Jesús no está reñido con la alegría. No sé si es la bendición, no. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.